Estás escuchando el audiolibro Nada es imposible para Dios, de Kathryn Kuhlman. Narrador Mariano Frattini. Capítulo 8. La sanidad es solo el comienzo. Dorothy Day Otis. Entre las personas que vienen invitadas a mi programa semanal de televisión, Creo en Milagros, se encuentran médicos y barmans, famosos educadores, niños, modelos, amas de casa. Todos han sido tocados por Jesús en una forma especial y testifican del cambio producido en sus vidas. Sin embargo, pocos invitados me emocionan tanto como los representantes del mundo del espectáculo, tanto televisivo como teatral, que dejan de lado toda la capacidad de actuación y son sinceras las lágrimas de agradecimiento que comparten cuando cuentan al mundo lo que Jesús ha hecho por ellos. Este fue el caso de Dorothy y Don Otis, que aparecieron en el programa que yo grababa en los estudios de la CBS en Los Ángeles. Dorothy Day Otis, una de las agencias de restaurantes de estrellas más exitosas, representa a artistas importantísimos de la televisión, el cine y el teatro. Don tiene una floreciente agencia de publicidad. Ambos son bien conocidos y muy respetados por todos los artistas de Hollywood. Hace años que Don y yo estamos en la televisión, dijo Dorothy, pero la única aparición verdaderamente importante fue la que hicimos en el programa de Kathryn Kuhlman. Dice esto porque esa aparición fue completamente dedicada a Jesús. Yo pensaba que era natural sentirse mal. Nunca me sentí realmente bien y hacía años que sabía que mi salud se estaba deteriorando. Me cansaba fácilmente y tenía constantes dolores de espalda que trataba de ignorar, pero no podía ignorar a mi estómago, que reaccionaba violentamente ante casi todo lo que comía. Vivía alimentándome con grandes cantidades de queso, también con flanes, algunas jaleas, y el solo hecho de mirar la comida común me causaba repulsión. Cuando el dolor se volvió insoportable, fui a ver a los médicos. Varios médicos clínicos me observaron y dieron el mismo diagnóstico: un grave problema estomacal, enfermedad que parece ser compañera constante de muchos de los que se dejan atrapar por el remolino de Hollywood. Los médicos prescribieron pastillas que comencé a tomar tal y como lo habían indicado, pero no mejoré. Durante años arrastré dolores de espalda, una nuca rígida, una falta total de energía y de apetito. Pasaba la mayoría de los fines de semana en cama. Algunas veces me preguntaba en voz alta si mis problemas estomacales estarían relacionados con mis dolores de espalda, mi forma extraña de caminar y el hecho de que mis zapatos se gastaran de manera despareja. Pero los médicos simplemente me miraban, sacudían la cabeza y me mandaban a la farmacia a comprar más pastillas. Yo me había graduado en teatro en la universidad y después de eso inicié mi carrera en la moda y la televisión. Viví durante 2 años en San Francisco conduciendo mi propio programa de entrevistas y de cocina en TV y actuando como presentadora de películas los sábados por la tarde. Después me mudé a Los Ángeles, donde continué mi carrera como modelo y actuando en televisión. Todas las mañanas me levantaba a las 5:30 para llegar a tiempo para la maquilladora y la peinadora. Todo el día estaba bajo las luces, frente a una cámara o trabajando con gente. Por las noches, muy tarde, literalmente, me derrumbaba en la cama. Con mi exigente agenda, no creía que fuera raro que sufriera dolores constantes y me sintiera completamente exhausta durante todo el tiempo. Después de todo, aparentemente todos los demás que me rodeaban se sentían igual. 6 meses después de llegar a Los Ángeles, conocí a Don Otis. Su historia era similar a la mía. Actuaba en televisión y en radio, era disc-jockey, director de programas y ahora era dueño de una agencia de publicidad. Yo había ido a la oficina de Don por una entrevista para un comercial de televisión. Cuando salí, él le dijo a un colaborador suyo: «Esa es la chica con la que me voy a casar». «¿Oh, en serio?», preguntó su amigo. «¿Cómo se llama?».
Don no lo sabía y tuve que ir a otra oficina para preguntárselo a una secretaria. Al volver, sonrió. Su nombre es Dorothy Day y sigo pensando en casarme con ella. Un año más tarde, yo seguía enferma, como de costumbre, pero ya estábamos casados. Don tuvo que hacer todos los arreglos, incluso conseguir el permiso para utilizar la bellísima Mission Inn Riverside para nuestra ceremonia de casamiento. En ese momento yo era presbiteriana y asistía a la iglesia solo ocasionalmente. Don era metodista, pero nunca iba a la iglesia. Cristianos nominales es la expresión que yo usaba para describirnos. Don, que es más franco, mira atrás y dice que éramos cristianos pésimos. A pesar de mi mala actitud y nuestra falta total de espiritualidad, ambos teníamos mucho éxito en las carreras que habíamos elegido. La agencia de Don crecía a pasos agigantados y yo aparecía con mucha frecuencia en la televisión. Entonces, justo cuando pensaba que estaba aprendiendo a convivir con mis problemas físicos, la salud de Don comenzó a decaer. Mi esposo fumaba mucho desde que tenía 15 años. Repentinamente, después de todos estos años, comenzó a tener problemas en la respiración. Solo podía respirar en forma entrecortada, y poco a poco debió ir resignando toda su actividad física. Ni siquiera podía subir la colina que estaba detrás de nuestra casa. Un examen físico nos permitió descubrir una enfermedad temible: enfisema. No había cura. Don estaba tan desanimado que ni siquiera pensó en dejar de fumar, dado que no tenía remedio. Dejar de fumar obviamente no cambiaría nada. En 1966, Harold Childs, un importante representante de Hollywood, me ofreció trabajo como representante de niños para actuaciones y comerciales en TV. Él y Don creían que los años que yo había pasado en la televisión me capacitaban para la tarea. Significaba entrar en un campo completamente nuevo en mi profesión, y la idea me fascinó. Cuando Childs murió, compré su agencia a la sucesión y repentinamente me vi dentro del negocio, comandando una de las agencias de representantes más exitosas de Hollywood. Entonces, mi propia salud empezó a empeorar. Yo medía 1,75 m, por lo que mi peso normal rondaba los 65 kilos, pero comencé a perder peso, comencé a evitar las comidas, aún el queso, y rápidamente bajé a 55 kilos. Parecía un esqueleto y otra vez volví a visitar los consultorios de los médicos. Ninguno podía ayudarme. Yo me obligaba a ir a trabajar, aunque me sintiera muy mal. Solo mi amor por el trabajo me mantenía en pie. Una amiga cercana de Don me había hablado acerca de los cultos de Kathryn Kuhlman. Ella nos animó a ir, segura de que si lo hacíamos, seríamos sanados. La idea de Dios no me interesaba mucho, pero sí compré los libros de Kathryn Kuhlman y los leí. Don también los leyó. Eran enormemente interesantes y hasta me hicieron llorar. Pero cuando se acercaban los fines de semana, me resultaba más difícil acercarme a las reuniones y más fácil caer en la cama. Uno de esos días iremos al Shrine, decía, y repetía con entusiasmo a mi amiga siempre la misma historia. Pero pasaron 3 años antes de que cumpliéramos esa promesa. Don y yo asistimos al primer culto de milagros en enero de 1971. Aún ahora me resulta difícil describir lo que sentía mientras esperaba en las puertas del auditorio para que se abrieran. Miles de personas rodeaban las puertas, pero yo no los sentía como extraños, sino como amigos que no había conocido antes. Era como una gran reunión familiar. Había tal amor mutuo, tal compasión por los enfermos. Todos hablaban y compartían con gozo mientras esperaban lo que sucedería. Aún antes de que se abrieran las puertas, Don y yo ya sabíamos que Dios estaba allí. Volvimos al mes siguiente. Allí, sentada en el auditorio, lloré al ver las sanidades,
orando por los enfermos que me rodeaban. Por primera vez en mi vida sentí la presencia de Dios, un Dios de amor que se preocupaba tanto que quería tocar a las personas inmersas en una terrible situación y sanarlas por completo. Pero yo no era sanada. Mis dolores de espalda se volvieron más fuertes y aún peor, la nuca estaba tan rígida que no podía dar vuelta la cabeza sin girar todo el torso. Miraba y caminaba como las momias de las películas de terror. En marzo de 1971 fui a consultar a un médico traumatólogo, el doctor Larry Hirsch. Él me hizo un examen preliminar y luego sugirió que debía tomarme unas radiografías de la columna. Cuando volví a verlo varios días después, me mostró la radiografía. «Mira esto», me dijo. Aún para mi ojo inexperto, era obvio que mi columna no llegaba hasta arriba de la espalda. El doctor Hirsch descubrió que grandes depósitos de calcio estaban en cada vértebra y eran indicadores de una artritis en desarrollo. Como si esto fuera poco, mi pelvis estaba torcida, por lo cual la pierna derecha quedaba 2,5 centímetros más arriba que la izquierda. Esto explicaba el motivo de algunos de mis problemas, porque, como ya les dije, mis zapatos se gastaban de forma despareja, y esto era, justamente, porque mi nuca estaba rígida y porque siempre me dolía la parte baja de la columna. El doctor Hirsch también me dijo que mis problemas estomacales podían deberse a la presión que había sobre los nervios. Recordé que cuando estudiaba en la Universidad de Iowa, cierta vez había caído pesadamente sobre el suelo. La enfermera de la universidad me había vendado la espalda, pero el dolor había continuado durante mucho tiempo después. El doctor Hirsch dijo que quizá ese fue el origen de mi problema. Debiera estar en cama, me dijo. La mayoría de las personas que están en su situación ni siquiera pueden caminar. Luego midió mis piernas e insertó una cuña en mi zapato derecho. Si no hay alguna mejora notable para la semana próxima, dijo, será mejor que vea a un especialista. Eso fue un viernes. Dejé el consultorio muy desanimada, con la promesa de volver el lunes para que me hicieran otros exámenes. El domingo, Don y yo fuimos a Los Ángeles para asistir al culto en el Auditorio Shrine. Después de estar en pie frente a la puerta durante más de 2 horas, tratamos de movernos rápidamente para conseguir asientos. Entre la respiración jadeante de Don y mi andar lento, solo conseguimos 2 asientos en la parte de arriba, a 5 filas de la pared. Lo que tiene de bueno estar aquí arriba, dijo Don, respirando entrecortadamente, es que estamos más cerca del cielo. Desde el comienzo del culto comencé a contarle a Dios todas las cosas que andaban mal en mí, como si Él no lo supiera. De a ratos, mientras Kathryn Kuhlman predicaba, yo volví a orar. Entonces escuché que ella decía, hay alguien en la parte superior del auditorio que fue sanado de un malestar estomacal. Usted no come desde hace mucho tiempo. Sentí que mi respiración se volvía agitada, como si me faltara el aire. Además, alguien está siendo sanado de una afección en la columna, agregó la señorita Kuhlman. Mi respiración se aceleró a tal punto que yo no podía controlarla. Estaba sin aliento y al mismo tiempo comencé a llorar con todas mis fuerzas. Sabía que estaba atrayendo la atención de todos, pero no podía evitarlo. En medio de todo, una gran calidez se apoderó de mí, como una manta que uno toma en un día frío. Mis violentos sollozos sobresaltaron a Don. Trató de ayudarme, pero yo no podía hablar. No podía contarle qué era lo que andaba mal. Él me alcanzó un pañuelo y cuando me di vuelta para tomarlo casi gritó, «¡Diste vuelta la cabeza! ¡Mírame, Dorothy! ¡Giraste la cabeza!». Era cierto. Sin darme cuenta, la nuca se había destrabado y se movía libremente. Aún respirando entrecortado y sollozando, comencé a girar la cabeza de un lado a otro, de adelante a atrás. No había dolor. Salí tambaleando y me acerqué a una consejera. «Fui sanada», le dije sollozando. La mujer me miró con gran calma. «¿Cómo lo sabe?».
Yo estaba casi histérica, sacudiendo la cabeza y tratando desesperadamente de conseguir aire. Puedo girar el cuello, dije con dificultad, y mi estómago también fue sanado. ¿Su estómago?, preguntó. ¿Cómo puede saber que su estómago se sanó? No lo sabía, ni siquiera lo había pensado. Las palabras salieron a borbotones. Lo sé, insistí. Si puedo mover la cabeza, sé que Dios me sanó el estómago también. La mujer sonrió convencida, me tomó del brazo y me ayudó a bajar. Había una larga fila de gente en la plataforma. Esperaban para testificar sobre sus sanidades. Me quedé en la fila, aún sollozando. ¿Dónde está Don?, me pregunté repentinamente. Miré al mar de rostros, tratando de descubrirlo. Entonces lo vi, bajando junto con un consejero. Él también lloraba. Al verme, comenzó a reír al mismo tiempo. Nos abrazamos. Yo también fui sanado, Dorothy, me dijo. Cuando te fuiste, una sensación de calidez me envolvió. Me puse a llorar. Entonces noté que podía respirar normalmente. Mira, continuó. Por primera vez en 8 años no tengo que respirar de a poco. Reía y lloraba al mismo tiempo, pero respiraba bien. Entonces, Katherine Kuhlman nos llamó a mí y a Don para que subiésemos a la plataforma. Algo había sucedido en el interior de mi esposo, no solo en sus pulmones, sino en su alma. Me di cuenta al verlo frente al micrófono, respirando profundamente, con el gozo inundándole el rostro. La señorita Kuhlman quería hacerle preguntas, pero lo único que él decía era: «Miren, puedo respirar». Comprendiendo que no podía obtener mucha información de ninguno de nosotros en nuestro estado de histeria, ella puso las manos en nuestros hombros y comenzó a orar. Sentí que Don me tomaba de la mano y lo siguiente que supe fue que estábamos ambos en el piso. Yo no escuchaba nada, no sentía nada, nada definido, solo una maravillosa calidez y una paz que nos envolvía. Recuerdo vagamente la voz de Katherine Kuhlman diciendo: «Esto es solo el comienzo. Sus vidas cambiarán por completo a partir de ahora». Oh, cuánta razón tenía. Comprendo ahora, cuando miro hacia atrás, que la mano de Dios hizo mucho más que sanar mi cuerpo. Pero, como la sanidad física había sido tan sensacional, tomó algún tiempo hasta poder comprender el cambio más profundo que se había producido en mi interior al mismo tiempo. Para cuando llegamos a casa esa noche, todo el dolor de mi espalda había desaparecido. Lo primero que hice fue quitar la cuña de mi zapato. Don estaba tan feliz con sus nuevos pulmones que salió corriendo a subir la colina que estaba detrás de nuestra casa. Después salimos a cenar afuera. Cenamos bifes. Eran los primeros que yo comía desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente asistí a mi cita con el doctor Hirsch. Apenas me vio, preguntó: «¿Qué ha sucedido?». Yo no conocía muy bien al médico y dudaba si decirle todo lo que había pasado o no. «Quiero que usted me lo diga», respondí. Fue fácil para él darse cuenta de que mis músculos y mi estómago estaban relajados, pero cuando examinó mi columna realmente supo que había sucedido algo. «Esta no es la misma columna que yo revisé el viernes», me dijo. «¿Tiene usted un minuto, doctor?», pregunté más animada para contarle todo. Él asintió y me lancé a relatar con todo detalle lo sucedido en la reunión de Katherine Kuhlman el día anterior. «Si hay algún cambio, Dorothy», dijo él, «las radiografías lo revelarán». Tomó una serie de placas y me dijo que volviera en un par de horas. Esa noche, sin embargo, recordé que no le había dicho que había sacado la cuña de mis zapatos y lo llamé a su casa para comentárselo. «Oh, no», protestó el doctor, «vuelva a ponérsela. Si no lo hace, perderá todo lo bueno que ha ganado. Aunque Dios haya sanado su estómago, su pierna derecha siempre será más corta que la izquierda, pero cuando ponía la cuña en el zapato me sentía desequilibrada. Sabía que ahora ambas piernas tenían el mismo largo». 2 días más tarde volví al consultorio. Don fue conmigo. Lo primero que el doctor Hirsch hizo fue medir mis piernas.
Luego volvió a medirlas. Tenía una mirada extraña cuando finalmente dijo: «Tienen el mismo largo». Comencé a llorar. Yo lo sabía. Así dije: «Solo quería que usted también lo supiera». El doctor Hirsch no había tenido tiempo para examinar las placas, así que al examinarlas lo hicimos juntos, los tres. El médico se quedó mudo. Mi columna estaba perfectamente derecha. La curvatura en L de mi última vértebra había desaparecido. Todos los depósitos de calcio habían desaparecido. Mi nuca estaba perfectamente alineada a la columna y el cráneo. Y lo más sorprendente era que la pelvis había girado notablemente y se había colocado en la posición correcta. El médico exclamó: «Yo diría que usted ha tenido un trasplante completo de columna, si fuera eso posible». Luego me dio los 2 juegos de radiografías tomados con una semana de diferencia. Los guardo en mi oficina y se los muestro a toda persona que me visita al día de hoy. Son más preciosos para mí que un Picasso. Don estaba menos preocupado que yo por obtener una prueba de su sanidad. El simple hecho de que podía respirar era evidencia suficiente para él. En realidad, inmediatamente fue a anotarse a un gimnasio en Beverly Hills y comenzó a hacer 4 horas cada vez. También dejó de fumar como forma de agradecimiento al Señor. También ha cambiado por dentro. 9 meses más tarde, volvió a ver a su médico después de un examen físico completo y el doctor empezó a decirle en qué buen estado se encontraba. Don pensó que estaba tratando de evadir el tema, así que preguntó directamente: «Bien, doctor, ¿qué pasa con mi enfisema?». El médico se aclaró la garganta. «Bueno, Don, tú sabes que el enfisema no es curable. Una mejoría del 1% sería algo verdaderamente llamativo». «Bueno, ¿tengo una mejora del 1% o no?», pregunté. «No tienes ningún problema en los pulmones», dijo el médico. «Es lo único que puedo decirte. El mayor milagro, sin embargo, va mucho más allá que la sanidad de la columna o los pulmones». Kathryn Kuhlman tenía razón. Cuando el Espíritu Santo entró en nuestras vidas, todo cambió. Don y yo asistimos ahora a una iglesia dinámica en donde se enseña la Biblia en Bank. Don se hizo miembro de la Fraternidad Cristiana de Hombres de Negocios y ambos damos muchas veces nuestros testimonios frente a grandes audiencias. Sabemos que Jesús está vivo, no solo porque sanó nuestros cuerpos, sino porque también cambió nuestra forma de ver la vida. Aunque estamos más ocupados que nunca en nuestros respectivos trabajos, ambos sentimos que somos misioneros, que testificamos del Señor Jesucristo y la gloriosa experiencia del nacer de nuevo y ser llenos del Espíritu Santo. Mis colaboradores y mis clientes dicen que mi lugar de trabajo es la oficina feliz. Sé que eso no debe ser por el brillante papel amarillo que cubre las paredes, sino que se debe a que el Espíritu Santo llena esa oficina con su gozo y me guía en la tarea. Oro por mis clientes y veo que suceden cosas en su profesión y en sus vidas, cosas que solo Dios puede hacer. Es maravilloso. Pero lo más maravilloso es esto. Sabemos que este es solo el comienzo de lo que Dios tiene reservado para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10.